Hola, ¿qué tal? Le habla Alan Darwin Pérez Muñoz. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Petrolera en la Universidad Politécnica de Chiapas. Hoy les voy a hablar un poco del mecanismo por empuje con agua. Para entender esto, le voy a dar una pequeña introducción sobre qué es un mecanismo. Dice que es la recuperación de aceite que se obtiene mediante un proceso de desplazamiento. En cierto modo, el aceite no fluye del yacimiento, sino que es expulsado mediante un proceso de desplazamiento, siendo los principales agentes desplazantes como es el gas y el agua. Acá hay una palabra clave donde dice que el aceite no fluye por sí mismo, sino que hay algo que lo hace que suba a la superficie, como es el gas y el agua, que en ese tema vamos a hablar sobre el empuje hidráulico o empuje con agua. Para entender qué es el empuje hidráulico, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es su función del empuje por agua o llamado empuje hidráulico? Uno de los principales tipos de flujo natural es el empuje por agua, la cual es básicamente la fuerza para provocar la expulsión del petróleo del yacimiento con el empuje de agua acumulada debajo de él. Para ello, se debe recordar que en sus condiciones originales, la mayoría de los yacimientos de hidrocarburo muestran un contacto con un cuerpo llamado acuífero, comúnmente llamado CAP. ¿Qué es CAP? Es el contacto agua-petróleo. Como podemos ver en la imagen, la fuerza del agua empuja al hidrocarburo. Obviamente vamos a tener el petróleo arriba por diferencia de densidades. El mecanismo consiste en la expansión de agua que desplaza los hidrocarburos hacia los pozos que drenan al yacimiento, debido a que el agua acumulada a presión en el acuífero es capaz de expandirse y transmitir parte de esa energía al yacimiento. A lo largo y ancho de la interfase, el contacto agua-petróleo, al reducir la presión por la producción acumulada de líquidos, este mecanismo requiere que se mantenga una relación muy ajustada entre el régimen de producción de petróleo que se establezca en el yacimiento. También dice el volumen de agua que debe moverse en el yacimiento. El contacto agua-petróleo debe mantenerse unido para que el espacio que va dejando el petróleo producido vaya siendo ocupado uniformemente por el agua. Para que esto se cumpla, debe haber algo muy importante, que es la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Es el paso de los fluidos a través de la roca. ¿Esto para qué nos sirve? Para que cuando el agua se vaya expandiendo uniformemente, el agua vaya ocupando ese espacio vacío que va dejando el aceite a través que se va produciendo nuestro yacimiento. Como podemos ver en la imagen, el agua se desplaza uniformemente y el aceite se va drenando por nuestra tubería de producción, y es lo que hace la permeabilidad, que no deje ningún espacio vacío y el agua vaya expandiéndose poco a poco, tanto a lo largo y lateralmente. Para entender un poco de lo hablado, vamos a hablar sobre el comportamiento del agua en el yacimiento. Como podemos ver en el inciso A, tenemos 3 pozos drenando nuestro yacimiento, pero aquí hay una parte clave, porque en el inciso A tenemos un contacto agua-petróleo inicial. A medida que se va drenando nuestro hidrocarburo, la zona invadida por agua o nuestro acuífero va a expandirse poco a poco. Cuando se va drenando nuestro hidrocarburo, nuestro acuífero va llenando esos espacios que va dejando nuestro hidrocarburo. Y es así a un tal punto que en nuestro pozo ya no se va a producir solamente hidrocarburo, sino que se va a producir un poco de agua, porque nuestra zona va siendo invadida por el agua. En este proceso, el agua invade y desplaza el aceite progresivamente, desde las fronteras exteriores del yacimiento hacia los pozos productores.
Si la magnitud del empuje hidráulico es lo suficientemente fuerte para mantener la presión del yacimiento, permitirá un ligero abatimiento, es decir, el aceite será casi totalmente recuperado por el desplazamiento por empuje con agua, puesto que no habrá liberación de gas en solución o dicha liberación será muy pequeña, asimismo el desplazamiento que ocasione. Y en segundo término, una presión diferencial entre la zona del aceite, que es el yacimiento, y una zona de agua, que es el acuífero, que induzca y mantenga la invasión. Como he dicho anteriormente, a medida que se va produciendo nuestro hidrocarburo, nuestro acuífero va llenando esos espacios vacíos a medida que se va a producir agua y aceite al mismo tiempo. El empuje hidráulico puede ser de manera natural o artificial. Para que se presente en forma natural debe existir junto a la zona productora un gran volumen de la misma formación, es decir, un acuífero, sin barreras entre el aceite y el agua, y la permeabilidad de la formación debe facilitar su filtración adecuada. Para que esto se pueda dar naturalmente, se debe tener un acuífero más grande que nuestro yacimiento de petróleo. ¿Esto para qué? Para que la presión sea mucho mayor y el agua expulse nuestro petróleo hacia la superficie, siempre y cuando tengamos una buena permeabilidad. Un empuje hidráulico regular se requiere de un acuífero extenso y grande, miles de veces mayor que el yacimiento. Después de que la interfaz o contacto agua-aceite alcanza un pozo, su producción será de agua y aumentará progresivamente. El proceso se termina al abandonar el yacimiento cuando se invaden los pozos superiores y su producción disminuye a un nivel tal que la recuperación deja de ser rentable. A medida que va pasando el tiempo, nuestro yacimiento deja de ser rentable porque se está produciendo más agua que petróleo. Por último, el empuje por agua es considerado el mecanismo natural más eficiente para la extracción de petróleo. Su presencia y actuación efectiva puede lograr que se produzca hasta un 75% del POES y quizás más del petróleo en sitio. Además, hay casos de acuíferos tan activos que rehabilitan y estabilizan la presión del yacimiento sin tener que cerrar la producción. Esto ocurre cuando el caudal del agua se alimenta al acuífero. Es equivalente al volumen de todos los fluidos que están produciendo en el yacimiento. Pues eso ha sido todo sobre el mecanismo con empuje por agua y espero la hayan entendido. Muchas gracias. Muy buenos compañeros, el día de hoy les voy a exponer el tema acerca de los yacimientos con empuje por gas en solución. Mi nombre es José Carlos Rosales Muñoz. Los yacimientos con mecanismos de empuje por gas en solución son aquellos en la cual el mecanismo principal es la expansión del petróleo y gas disuelto original. Este principal mecanismo es muy característico porque aproximadamente un tercio de todos los reservorios del mundo de petróleo tienen este tipo de mecanismo. Este tipo de mecanismo parte a partir del punto de burbuja, el cual su característica principal es la expansión del gas que se va a superficie y este hace presión para que nuestro hidrocarburo líquido salga a superficie. ¿Cómo se produce? Muy bien, debido a las condiciones de presión y temperaturas existentes en los yacimientos, los componentes livianos del petróleo pasan a la parte gaseosa y una parte se mantiene en la zona hidrocarburo líquido, el cual produce el empuje por gas en solución. Esta parte gaseosa se va a la superficie de nuestro yacimiento y hace, se podría decir, una presión sobre este yacimiento para que nuestro hidrocarburo líquido, que se quedó básicamente en la zona de hidrocarburo,
salga hacia la superficie, que es lo que nosotros buscamos en la extracción de este hidrocarburo. No obstante, el volumen desplazado no siempre es igual al incremento experimentado, ya que parte del gas se libera y pues prácticamente se pierde. Esta característica es muy importante porque nuestro factor de recobro no siempre va a ser el mismo al desplazado, ya que parte del gas liberado pues se desplaza y no es producido. Por eso es que a veces no se tiene básicamente el mismo volumen que se tenía en el yacimiento al que se tiene en superficie. Cuando la presión disminuye hasta el punto de burbuja, el gas disuelto comienza a separarse del petróleo, y como este gas libre es más comprensible que el petróleo, la presión declinará más suavemente. Su eficiencia depende en gran parte de la cantidad inicial de gas disuelto. El gas disuelto, como bien sabemos, a partir del punto de burbuja, se comienza a liberar, se comienza a separarse del líquido, y esto hace de que nuestro petróleo sea un poco más comprensible. La presión va a declinar a partir de esto, pero de forma suave, no muy rápida, y pues la cantidad va a depender de qué tanto gas se disolvió o se separó de nuestro hidrocarburo que teníamos. La liberación del gas de aceite y la subsecuente expansión del gas en solución con una reducción de declinación de presión. Eso nos quiere decir que nuestra presión va a declinar conforme se vaya, se podría decir, expandiendo este gas. Estas burbujas se expanden y forzan al aceite a salirse de este espacio poroso. Muy bien, como bien vemos acá en esta imagen, nuestro gas en solución ejerce fuerza para que nuestro petróleo líquido o nuestro hidrocarburo líquido salga hacia la superficie, que es una característica que nosotros buscamos. Aquí tenemos y vemos esta imagen, que es nuestra presión inicial de yacimiento, cómo baja hacia la presión de burbuja, y a partir de la presión de burbuja es cuando el gas disuelto comienza a separarse de nuestro gas líquido. Y esta es una característica muy importante que debemos de tomar en cuenta para nuestro tipo de empuje, porque este empuje es básicamente su característica principal, separarse del gas líquido para que éste ayude a ejercer presión sobre nuestro gas líquido que se queda y este salga a superficie. Muy bien. Algunas características importantes de este tipo de empuje son que ocurre por la expansión de gas disuelto que sale de la solución cuando disminuye la presión. Este gas disuelto que sale hace que nuestra presión disminuya conforme se va utilizando, porque ahorita vamos a ver una gráfica en la cual se ve que cuando nuestro gas se comienza a separar, la presión aumenta, pero conforme va pasando el tiempo, esta presión o este gas que se está liberando es menor, por lo tanto nuestra presión va disminuyendo conforme se va pasando el tiempo. Predomina cuando no hay otras fuentes naturales de energía como acuíferos o capa de gas. Muy bien, al principio vimos que esta característica de este empuje suele ver en la mayoría de yacimientos que existen en el mundo, pero pues básicamente se efectúa más cuando no tenemos ni un acuífero ni otro tipo de energía como una capa de gas, que esos son otros empujes básicamente. Así que es donde entra este tipo de empuje que se da en los yacimientos. El factor de recobro característico de yacimientos bajo este mecanismo está entre el 5 y el 30% de POEs, es decir, que no es el más, por así decirlo, que tiene más factor de recobro, pero es muy recomendado porque existe en la mayoría de nuestros yacimientos en la región. Y pues básicamente este mecanismo está entre el 5 y 30% de POEs. No es el mejor, pero tampoco el peor. Sus principales indicadores son rápida declinación de la presión y la tasa de producción. La relación entre gas petróleo se elevará rápidamente por cierto periodo y luego baja también rápidamente. Muy bien, aquí está la gráfica que les voy a explicar. Esta gráfica es la de producción, y por aquí vemos la presión, el tiempo, y también vemos la relación gas-petróleo. Muy bien. La tasa de producción es la que nos interesa. Podemos ver, como les explicaba, que a partir de que el gas empieza a liberar, pasando al punto de burbuja,
es la línea verde, la tasa de producción. Vemos cómo se eleva, se mantiene ahí por cierto tiempo y nuestra presión comienza a disminuir conforme va pasando el tiempo porque ya no hay gas liberado, o sea, el gas se libera y a partir de que se libera, pues ya no se empieza a liberar más gas porque ya se liberó todo. Y es vemos cuando tenemos ya nuestra tasa de producción comienza a disminuir conforme va pasando el tiempo. Muy bien, la relación gas-crudo, de igual manera, aquí comienza baja y como nuestra presión aumenta, estas también aumentan. Y conforme va pasando el tiempo, pues de igual forma, ya nuestro yacimiento ya no tiene la suficiente energía, o sea, nuestro gas disuelto, para que nos ayude a sacar todo este gas crudo. Y pues la presión del yacimiento, pues de igual manera, como bien vemos acá, tenemos mucha presión y conforme va pasando el tiempo, pues esta presión va disminuyendo hasta caer, ¿no? Y pues por eso estas características de nuestro yacimiento pues nos da a entender básicamente en esta gráfica cómo se aplica y cómo es que básicamente se reacciona o incrementa nuestra presión pero después declina. Muy lentamente sí, pero declina. Ok, y pues muy bien, esto sería este mecanismo. De parte de mí sería todo y pues espero que les haya agradado y sea mucho de su agrado y pues les doy muchas gracias por ver el video. Muy buenas, el día de hoy les voy a exponer el empuje por expansión roca-fluido. Mi nombre es José Carlos Rosales Muguer. Empuje por expansión roca-fluido. Este empuje ocurre en los yacimientos bajosaturados, es decir, en yacimientos donde la presión de fondo fluyente se encuentra por encima de la presión del yacimiento y dadas estas condiciones se encuentra en la fase líquida. Estos yacimientos básicamente la característica que tienen es que son bajosaturados, es decir, que los yacimientos son de presión de fondo fluyente, se encuentra por encima, se podría decir, de la presión del yacimiento, es decir, que esta rebasa la presión natural del yacimiento. Dadas estas condiciones, se encuentra en fase líquida. Eso hay que tener muy en cuenta porque nuestro yacimiento siempre se va a comportar de una manera líquida, por eso es que se llama expansión roca-fluido, porque siempre va a estar básicamente en fase líquida. Cuando el yacimiento se encuentra bajosaturado y se encuentra produciendo, se incrementa la diferencial de presión entre la presión de sobrecarga y presión de poro, es decir, que nuestro poro va sobre la presión y esto hace que nuestra presión o nuestro yacimiento se expanda, pero en fase líquida, obviamente. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen de cómo está nuestra presión de poro y cuando está por encima, pues esto quiere decir que se incrementa. Por eso dice que se encuentra produciendo, esta incrementa en la diferencial entre la presión de sobrecarga y la presión de poro, por lo que cualquier disminución de presión causará una expansión de los fluidos de yacimiento. Un yacimiento subsaturado se puede identificar por los datos de presión del yacimiento, realizando un análisis de los fluidos del yacimiento o mediante un comportamiento PVT. Un comportamiento PVT en esto es un claro ejemplo del cual vamos a determinar nuestra presión subsaturada. Vamos a encontrar, pues el PVT nos va a decir básicamente si es saturado o subsaturado. Como bien sabemos utilizar esta gráfica, ¿no? A partir de las presiones. Y esto nos va a determinar si nuestro yacimiento es saturado o subsaturado. Estos tienen una principal característica, que básicamente estos son buenos candidatos para la inyección de agua, con el fin de mantener alta la presión del yacimiento y para incrementar la presión del yacimiento. Estos yacimientos básicamente son buenos para la inyección de agua, básicamente con el fin de incrementar la presión, obviamente, y de incrementar también la presión básicamente en el yacimiento, ¿no? Entonces estos tienen esta principal característica y es de muy importante porque no hay ningún otro yacimiento que con este empuje pues tenga esta característica de que sea buen candidato para la presión o la inyección de agua, pues. Entonces básicamente este yacimiento es un buen candidato para esto.
Ok, a partir de la siguiente diapositiva les voy a empezar a explicar mi compañero Osmar. Espero que haya sido de su agrado mi exposición. De mi parte sería todo. Gracias. Muy buenas tardes, yo continuaré con la exposición del empuje por expansión roca-fluido con mi compañero José Carlos. Muy bien. La expulsión de petróleo se debe a la expansión del sistema. El petróleo, el agua con nata y la roca se expanden desalojando hacia los pozos productores el petróleo contenido en el yacimiento. Como se puede observar en la imagen, esto es antes de que se expanda la roca y el fluido. Se puede ver cómo la roca se encuentra sumergida dentro del petróleo y igual de agua. Y esto es después de la expansión. Se puede observar que las rocas están se expandieron de tal manera que los poros son más pequeños, lo que puede reducir que el petróleo o que el fluido se mueva en ese tipo de espacios y reduciría la producción. La expansión de los fluidos en el medio poroso se da como consecuencia a la reducción de la presión interna entre los poros que se da mientras se empieza a producir hidrocarburos. Esta expansión permite que el espacio poroso quede vacío por los fluidos producidos, sean ocupados por fluidos remanentes que quedaron en el yacimiento. Siendo así, los poros en la roca siempre permanecerán cubiertos de fluido o tendrán fluido dentro. Como se puede observar aquí en la imagen, se puede observar que aquí están los poros y aquí están los granos. Como en este ejemplo, el poro ya no está conectado con los demás poros de su alrededor, ya quedó encerrado. La producción de petróleo y de gas de enfriamiento genera una reducción de la presión de los fluidos en el mismo, lo que a su vez implica un aumento en la presión de sobrecarga en la formación, como se puede observar en la imagen. Esta es una presión de sobrecarga. Este aumento de presión en los granos en la formación causa su compactación y a su vez podría llegar a ocasionar una subsidencia en la superficie, lo cual se ha observado en algunos campos en el mundo. Como se puede observar en la imagen, se está haciendo una presión de sobrecarga sobre los poros y sobre el fluido. Algunas de las características de este tipo de empuje. La presión del yacimiento declina rápidamente mientras este sea el mecanismo principal, ya que se sabe que en algunos yacimientos hay más de 2 o 3 tipos de empuje, pero si en un yacimiento este es el empuje principal, se generará que la producción, aunque sea veloz, se irá reduciendo drásticamente. El RGA, su comportamiento es similar a la relación de solubilidad y la recuperación de espera es del promedio 5%. Esta es la producción más pequeña que se puede a comparación de los otros tipos de empuje. Es la más pequeña porque como no hay más presiones y no hay nada de ingreso sobre agua ni nada por el estilo, el mecanismo de producción es muy bajo a comparación de la gravitacional, segregación gravitacional. Eso es todo, muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Osmar de Jesús Jiménez Vera y soy del quinto grado grupo B de Ingeniería Petrolera. Hoy le vengo a exponer sobre yacimientos con drenaje por gravedad. Muy bien, ¿cuál es la definición de estos yacimientos? Estos yacimientos son de gran espesor y tienen una muy buena comunicación vertical y en los que también tienen un mostramiento bien marcado. La gravedad es el mecanismo de empuje más eficiente. Se puede decir que tiene una recuperación de hasta el 60%. Sin embargo, es el más lento de todos los tipos de empuje. Porque al ser lento, se libera gas y ese gas se genera como una segunda capa, lo que hace una mayor producción y que la producción no se disminuya. Muy pocas veces se presentan estos tipos de yacimientos, ya que se necesitan muchas condiciones para que se generen. Y prácticamente algunas veces se conjuntan con 2 o hasta 3 tipos de empujes diferentes, como la de hidráulica o la de capa por gas. Muy bien. En este tipo de yacimientos es frecuente con el desarrollo y la explotación de la formación de una segunda capa de gas. Es de lo que le había comentado anteriormente, con la liberación de gas, esta se sube hasta arriba del yacimiento, hasta donde se encuentra la roca sello. Esto hace que genere una presión hacia el petróleo y este salga por donde están los disparos, y esto genera una mayor producción. Cuando se atraviesa el punto de burbuja se libera gas en solución,
pasa a formar el RGP, que es la relación gas-petróleo. Y si el buzamiento de la capa lo permite, se forma una capa secundaria. Como se puede observar en la imagen, este es el buzamiento, que se pueden observar que es muy marcado. Aquí se encuentra la capa de gas y aquí se encuentra el aceite. El gas hace una presión hacia el aceite, genera presión, y esto hace que el aceite salga por donde están los disparos, o por donde están los cañoneos, como se conoce comúnmente. Existen en varios países casos de yacimientos con este tipo de empuje y normalmente se ha logrado obtener de ellos factores de recuperación muy elevados. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el factor es del 60%, está en un intervalo del 40 y el 80% de recuperación. No todos los yacimientos de este tipo generan el 60%. Pueden haber unos menores del 60 y otros mayores de 60. En algunos yacimientos se puede recuperar hasta el 80%, que eso es algo muy fantástico, ya que la mayoría de los demás no logran pasar ni el 60%, los demás empujes. De lo que estaba hablando. Como se puede observar en esta gráfica, que de este lado se ve presión del yacimiento, que es en su etapa inicial de producción, y recuperación porcentual de la OOIP, que es volumen de aceite original del petróleo. En esta parte se pueden observar todos los tipos de empuje, que es el empuje de expansión de roca y fluidos, el empuje de gas disuelto, el de casquete de gas, el de entrada del agua, que también se le puede decir hidráulico, y la de segregación gravitacional. Como se puede observar, el de mayor producción y el de mayor porcentaje de recuperación es el de segregación gravitacional, a comparación del de expansión roca-fluido, que este llega al 5%. Eso es muy mala producción, ¿no? Pero de todas formas se obtiene. Y se puede observar que casi ninguno llega al 60%, incluso creo que el de entrada de agua llega al 50%, que ese es su máximo. Efectos de la segregación gravitacional y de la razón de movilidad en la eficiencia de desplazamiento vertical. La segregación gravitacional ocurre cuando la diferencia de densidades, que es la densidad de gas, petróleo y agua, como se colocan comúnmente, entre los fluidos de alejamiento es tan grande que influye, incluido cuando la principal dirección del flujo es en plano horizontal. Esto quiere decir que cuando la diferencia de densidades entre los fluidos es tan grande, significa que incluso en planos horizontales se puede obtener una recuperación de hasta el 60%. Digamos que en plano horizontal no influye tanto la recuperación. Se puede observar en esta figura efectos de la segregación vertical sobre el desplazamiento de petróleo. Se puede observar yacimientos horizontales y yacimientos inclinados. Como se puede observar, aquí está el gas, petróleo y agua. Y en este caso, aquí está el gas, petróleo y agua. No es necesariamente que sean líneas rectas, se puede observar que son curvos, en este caso del gas y del petróleo. Y eso demuestra la diferencia de densidades, que el gas es más liviano que el petróleo y el petróleo es más liviano que el agua. Segregación gravitacional en yacimientos horizontales. Se deben de utilizar simuladores numéricos o modelos para describir los efectos de la fuerza gravitacional en la eficiencia de desplazamiento. La mayoría de la información disponible fue obtenida a partir de estudios donde se utilizaron modelos horizontales de laboratorio, siendo estos homogéneos e isotrópicos. Esos temas los hemos visto anteriormente. En este tipo de yacimientos horizontales se pueden utilizar correlaciones para ver cómo influye la segregación gravitacional, que son la correlación de Craig y la segregación de Spivak. Estos nos dan estos datos, que son la segregación gravitacional se incrementa con el aumento de la permeabilidad vertical y horizontal. La segregación gravitacional aumenta con el aumento de diferencia de densidades, que son las de gas, petróleo y agua, como sería normalmente. La segregación gravitacional se incrementa con la disminución en gastos. Y es otra que no pusimos, que es la segregación gravitacional disminuye con el aumento de la viscosidad. Ya sabemos que la viscosidad, entre más viscoso sea el petróleo, menos móvil va a ser. Segregación gravitacional en yacimientos inclinados. La diferencia de densidades entre las fases puede tener un gran efecto en los procesos de desplazamiento en yacimientos inclinados
Y en este tipo de casos, en yacimientos inclinados, a diferencia de los yacimientos horizontales, en esto no hay correlaciones que nos puedan dar estos casos. Prácticamente son los más complicados. Sin correlaciones no puedes obtener datos, aunque los datos no son exactos, datos estándar, datos que te pueden servir de alguna u otra manera. Okay, características de yacimientos inclinados. Variación de la relación gas-petróleo. Aparente tendencia al mantenimiento de la presión. El factor de recuperación es en promedio 60%. Aparente mejora el comportamiento de la permeabilidad relativa a gas-petróleo. Aquí también las características es de que el intervalo de recuperación es de entre el 40 y el 80%, como lo había dicho comúnmente, y que también hay recuperación desde hasta el 80%. Como se puede observar en la imagen, aquí es un yacimiento inclinado donde se encuentra el petróleo, el asfalto y el agua. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María José y el día de hoy voy a explicarles uno de los mecanismos de yacimientos. El tipo de empuje que veremos hoy es el empuje por capa de gas. Una de las preguntas que nos solemos hacer es ¿cómo sucede? Este mecanismo de empuje sucede en yacimientos de petróleo con poco o nulo empuje de agua, es decir, por lo general poseen un acuífero muy limitado. En este tipo de yacimientos, la presión inicial se considera igual a la presión de burbuja, es decir, bajo las condiciones originales de presión y temperatura. Existe un equilibrio entre el gas libre y el petróleo presente. La presión y la temperatura bajo condiciones normales están relacionadas con la profundidad. Las características importantes para este tipo de empuje son la detección de un contacto gas-petróleo. Esto es un claro indicador de la existencia de este tipo de empuje. El tamaño o la porción del volumen de la capa en relación al volumen del petróleo será un indicador de gran importancia del mecanismo. La presión del yacimiento disminuye lentamente y de forma continua. La relación gas-petróleo de los pozos depende de su ubicación en el yacimiento. El factor de recobro característico de este tipo de yacimientos es entre el 20 y el 40% del POES. A continuación les muestro una gráfica en la cual se puede observar el comportamiento de los tipos de empuje referente a su disminución de presión. Entre la presión va disminuyendo a la velocidad que va disminuyendo es la característica de este tipo de empuje. El empuje por capa de gas o expansión de capa de gas, como se puede ver en la gráfica, es una línea amarilla. Esta va disminuyendo de manera continua y su característica es que se mantiene entre el 20 y el 40% del POES, o es decir, su factor de recobro. Ahora les quiero presentar un video donde explica el comportamiento de este tipo de empuje a la hora de producir nuestro yacimiento, a la hora de querer extraer, a la hora de querer sacar el hidrocarburo que se encuentra dentro de este yacimiento. A gas cap will be present in a reservoir if the reservoir oil is below its bubble point at the time of discovery. The larger the gas cap volume relative to the oil volume, the more effective the gas cap will be in maintaining pressure. As oil is produced from the oil zone, the gas cap expands. As it moves downward and invades the producing oil zone, wells will begin to produce increasing amounts of gas and ultimately only gas. Lo que trata de explicar el video es cómo, conforme va pasando el tiempo y se está extrayendo el hidrocarburo del yacimiento, la capa de gas se va expandiendo. Conforme se produce, la capa se expande, provocando una energía. La energía que se requiere para que el hidrocarburo suba a superficie, o sea que se empiece a producir.
¿Qué ocurre con esto? Conforme va disminuyendo la presión, la capa de gas se va a ir expandiendo. Por esa razón, el hidrocarburo fluye con mayor rapidez hacia las tuberías de producción. ¿Qué debe cumplir el yacimiento para que exista este tipo de empuje? Por lo general, este tipo de empuje ocurre cuando existe baja viscosidad del petróleo, alta gravedad API del petróleo, alta permeabilidad de la formación, un alto relieve estructural, una caída moderada en la producción y la presión del yacimiento, gran diferencia de densidad entre el petróleo y el gas. No hay producción de agua o es relativamente baja. La relación gas-petróleo aumenta rápidamente en pozos altos estructuralmente. La relación gas-petróleo es constante durante la primera mitad de la producción y luego aumenta. Las siguientes imágenes explican lo que ya les decía. Vaya la redundancia, estamos hablando de un empuje por capa de gas, lo que quiere decir que el gas empuja al hidrocarburo para que éste pueda producirse, para que éste pueda extraerse del yacimiento. Esa es la función de este tipo de empuje y eso se puede ver claramente en la imagen, que funciona como un efecto torta. La capa de gas está empujando al hidrocarburo para que se pueda producir. Ahora bien, habiendo explicado todo esto, a estos tipos de empujes por capa de gas, para mejorar la producción, claro que se puede hacer algo y sería una inyección, una recuperación por medio de una inyección de gas. ¿Para qué se haría esto? Para tener una mejor tasa de producción del petróleo, y para eso se utiliza la inyección de gas. Vamos a inyectar gas al yacimiento para que la producción del petróleo sea la máxima posible. Ahora bien, este fue el tema sobre empuje de capa de gas. Es un tema, no es difícil, es fácil de entender. No es tan complicado como uno de segregación gravitacional, empuje de segregación gravitacional, donde implica contacto agua-petróleo y gas-petróleo, y entonces ya serían dos factores más, que sería gas y agua, que están ayudando al petróleo a empujarse a salir del yacimiento. Entonces, espero que hayan comprendido un poco sobre lo que es el empuje por capa de gas, sus características y lo que implica para que ocurra o que sepamos que existe un empuje de capa de gas en nuestro yacimiento. Gracias.